El día de hoy les vamos a presentar como tema la dinámica del humor acuoso. Para comenzar, vamos a hablar de la formación del humor acuoso. En cuanto a la formación, hay dos estructuras importantes para la dinámica del humor acuoso, como es el cuerpo ciliar y la región, la malla trabecular en la región limbal. Entonces, la regulación de este depende de tres factores. Va a depender de la producción del humor acuoso, de la resistencia del flujo de salida y de la presión venosa epiescleral. La presión intraocular se define como la función de entrada del humor acuoso al ojo y la tasa que tiene del flujo de salida. Cualquier desequilibrio entre la entrada o la salida, puede variar la presión intraocular. El humor acuoso es producido por el cuerpo ciliar, específicamente el epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar, la parte anterior de la pars plana. Fluye hacia la cámara posterior de 2 a 3 microlitros por minuto, en total de 200 microlitros, y hace un recambio total de 90 a 100 minutos. La secreción activa del humor acuoso involucra agua, bicarbonato por la anhidrasa carbónica y puede disminuir la formación de humor acuoso del 40 al 50%. Es decir, cuando bloqueamos, por ejemplo, la anhidrasa carbónica. También están involucrados los agonistas beta-adrenérgicos como la brimonidina o apraclonidina y los alfa-2 agonistas. La ultrafiltración, como definición, es la parte del humor acuoso que no se transporta activamente. Hay que, por ejemplo, hablando de otros medicamentos, pues los betabloqueadores también pueden disminuir la secreción del humor acuoso y acá en medicamentos que mencioné, como la brimonidina, esta también puede aumentar el flujo escleral. Eso ya es característica de cada medicamento. El humor acuoso se mueve desde el epitelio del cuerpo ciliar, o lo que habíamos dicho, el epitelio no pigmentado específicamente del cuerpo ciliar, hacia la cámara posterior, la pupila y después la cámara anterior. La concavidad o convexidad del iris es un indicador de presión relativo en la cámara anterior y posterior. La cantidad de humor acuoso en la cámara posterior actúa como fuerza o vector para mover el iris hacia adelante en una configuración convexa. Es decir, si se mueve el iris hacia adelante, pues vamos a tener más presión del humor acuoso. Y el humor acuoso en la cámara posterior es el equilibrio con el fluido de la cavidad vítrea. Y este tiene un involucro de hialoides. Entonces, aquí vamos a ver cómo pasa el humor acuoso desde, como yo les había dicho, hacia atrás, hacia la cámara posterior, y después se viene aquí donde señalan estas flechas hacia adelante, pasa por la pupila hacia la cámara anterior. Aquí es una vista anatómica, digamos, de por adentro del globo ocular, que muestra el segmento anterior. Aquí muestra como las bandas radiadas de los procesos ciliares, ajá, y bueno, que sabemos que estos están en la pars plana y pars plicata, la porción del cuerpo ciliar, y aquí es donde se van a producir el humor acuoso. Acá también tenemos una vista anatómica de lo que es el ángulo camerular. Por ejemplo, en la imagen A tenemos aquí la esclera, después viene el limbo anatómicamente, la córnea, y en la parte, digamos, entre la esclera y la córnea, que es el limbo, se empieza a formar el espolón escleral. Después acá podemos ver el surco escleral. En la imagen B tenemos la vena epiescleral, los canales intercolectores, el canal de Schlemm, la malla trabecular
Y, por ejemplo, acá se ve ya el cuerpo ciliar, los procesos ciliares, y acá pues es una imagen ya más completa de todos los, eh, de todas las partes anatómicas del ángulo camerular. El humor acuoso está dado por el plasma y la red de capilares fenestrados que se encuentran en los procesos ciliares. Generalmente está también, o sea, se mueve por medio de temperaturas. O sea, en la cámara anterior hay una temperatura menor y esta hace como un flujo de convección, el cual se puede ver si hay inflamación, pues ahí va a alterar el flujo y por eso es que podemos tener alteraciones del humor acuoso cuando hay células inflamatorias. Va a pasar entonces desde donde se hace en el epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar, pasa el humor acuoso a la cámara posterior, después entra por la pupila hacia la cámara anterior y puede tocar el cristalino. Entonces, este es otro esquema mencionando también el flujo del humor acuoso. Está el cuerpo ciliar, de ahí se dirige a la cámara posterior, pasa a través de la pupila hacia la cámara anterior y después llega a la malla trabecular. Después de ahí pasa por el conducto de Schlemm, en donde los vasos conectores conducen el líquido a las venas epiesclerales. Hay que recordar que pues tenemos procesos del flujo, ¿verdad? Aquí existe difusión, que ahí por este método pasan lípidos y concentraciones de membrana. Ultrafiltración, que pasa agua y sus derivados por los microporos y gradientes de concentración osmótica e hidrostática y transporte activo de sustancias. Para estos procesos, pues es necesario que podemos utilizar, bueno, se usan los transportadores ATP y el proceso del humor acuoso y como tal su secreción es mediada por el cloruro de sodio los, desde los procesos del cuerpo ciliar o del estroma a la cámara posterior con el agua que pasa, digamos, pasivamente. La fisiología del proceso como tal, pues va a haber una acumulación del plasma que pasa desde los capilares hacia los procesos del cuerpo ciliar, penetra el estroma, hace una difusión y una ultrafiltración, hay transporte a través de la barrera, como con secreción activa en el epitelio no pigmentario del cuerpo ciliar, hay involucro de iones y cationes, como cloruro de sodio que les había mencionado. Este va a ser el transporte pasivo, sodio, potasio, hidrógeno y bicarbonato y ácido ascórbico también influyen en la secreción activa. Y va a haber un flujo osmótico, el cual, o sea, hay mecanismos del flujo de agua a través del estroma del cuerpo ciliar. Después de aquí, del estroma del cuerpo ciliar, más adentro pasa por el epitelio del cuerpo ciliar y ahí pasa a la cámara posterior, como yo les había mencionado. Entonces, el sodio es el cation más importante para el transporte, incluyendo la coaporina 1 y la coaporina 2. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver lo que son las tres capas de la malla trabecular que, digamos, están en este corte que se ve del ángulo camerular. Las tres capas de la malla trabecular va a ser la uveal. Aquí la pueden ver, o sea, a grandes rasgos, la córnea escleral y la yuxtacanalicular. Entonces, la porción de la malla trabecular
que difiere histológicamente de otras partes, o sea, ha tenido varios nombres y se puede llamar, o sea, malla trabecular, y también tiene una porción yuxtacanalicular de tejido conectivo, o capa cribiforme, o malla endotelial. Depende de dónde veamos, digamos, el límite anatómico de cada uno. Entonces, en esta foto de tanto el ángulo camerular como la malla trabecular, podemos encontrar acá desde el músculo ciliar, va formando el espolón escleral, después el canal de Schlemm, los canales colectores, y acá las partes de la malla trabecular que yo les había mencionado. Por acá está el iris y aquí está la parte yuxtacanalicular, la parte cornoescleral y la parte uveal de la malla trabecular. Ahorita les voy a presentar un video en donde vamos a ver un poco de la anatomía. To understand how glaucoma develops, we must first understand how fluid circulates within the eye. Fluid is produced inside of the eye by a structure known as the ciliary body. This structure is located just beneath the iris. The fluid then travels through the pupil and exits via the eye's drainage system, called the trabecular meshwork. In a healthy eye, there is a normal balance between the fluid that is made in the eye and the fluid that leaves the eye. Therefore, this fluid creates a relatively constant and healthy pressure within the eye. This pressure is needed to keep the eye inflated, nourished, and functioning properly. This is what we mean by the eye pressure, and your eye doctor measures it routinely. To understand how glaucoma develops, we must first understand. Bueno, ahí explicó el video, pues, a grosso modo lo que yo les expliqué previamente. Entonces, como la función del humor acuoso como tal va a ser mantener la presión intraocular y la integridad del globo ocular, proveer sustratos y remover metabolitos de la córnea, cristalino y malla trabecular, va a proveer de altas concentraciones de ascorbato, 15 veces mayor que en el plasma, y pocas proteínas. También funciona para la señalización paracrina y respuestas inmunes, y provee medio de transporte incoloro, y como parte, o sea, es un medio de transporte incoloro y forma parte del sistema óptico. Aquí les muestro una tabla de todos los componentes que tiene el humor acuoso. El componente, o sea, es ácido, tiene un marcado exceso de ascorbato. Recordar, es muy importante que es 15 veces más que en el plasma. Va a haber un déficit de proteínas, un exceso de cloro, pero no es tan marcado como el ascorbato, el ácido láctico, un déficit de potasio, bicarbonato, va a haber dióxido de carbono, glucosa y otros aminoácidos, hialuronato de sodio, norepinefrina, tiene, proteínas o propiedades de coagulación, y actividad de la colagenasa. También, si mencionamos que hay muchas proteínas, también podemos hablar que hay deficiencia de bicarbonato y de CO2, que también están en concentraciones más bajas. La variación diurna de la PIO. Bueno, los cambios en la tasa de formación del humor acuoso, o sea, la presión intraocular es más elevada por las mañanas y puede haber un pico en el despertar en el glaucoma primario de ángulo agudo. Se debe este aumento de la presión por las mañanas debido al aumento de las catecolaminas sistémicas, porque los agonistas beta adrenérgicos estimulan la formación del humor acuoso.
Se puede decir que durante el sueño la PIO es más reducida debido a la disminución de la formación del humor acuoso y la función de las bombas del cuerpo ciliar. Se menciona que, digamos, las bombas del cuerpo ciliar, cuando también uno está dormido, pues también están inactivas. Ujú. Sin embargo, también puede existir un aumento de la PIO debido a una previa disminución de la misma en las horas de la mañana. O sea, digamos que justo antes de despertar puede disminuir y cuando despierta el paciente puede aumentar ya que está despierto. Pero lo más frecuente es que esté elevada la presión intraocular en las mañanas. También no importa que este sea un dato que les estoy dando, sino también los pacientes con glaucoma pueden tener elevaciones de la PIO durante el sueño. Por eso es que hay medidores especiales que se pueden poner en pacientes con glaucoma durante el sueño, ¿sí? Entonces, acá recordando que el cortisol, o sea, el cortisol diurno es mayor y este va a ser un efecto beta adrenérgico y así aumenta la PIO. En otros datos, la presión intraocular tiende a ser un poco más elevada en invierno y más baja en verano. El ritmo circadiano del humor acuoso, digamos que se puede decir así debido a las catecolaminas que les acabo de mencionar. Durante el sueño, el humor acuoso es aproximadamente 50% menos que el matutino. También pueden actuar hormonas como la epinefrina, norepinefrina, melatonina, la hormona antidiurética y el cortisol. Con el envejecimiento reduce la producción del humor acuoso de 2.4 a 3.2% por década desde los 10 años de edad. Y, por ejemplo, podemos mencionar algunas patologías, por ejemplo, en pacientes que tienen síndrome de Horner, que tienen disminución o ausencia de la inervación simpática. Entonces, el ritmo circadiano en estos pacientes o sea, puede estar mantenido siempre, entonces pueden tener siempre una elevación de la PIO. Y hay una reducción, digamos, de la PIO o del humor acuoso en pacientes con diabetes mellitus, no importando el tipo. La vía convencional del humor acuoso. Hay dos vías y ahorita hay dos vías en general y ahorita se los voy a explicar. La convencional, o sea, vamos, como dice aquí, vamos a explicar la malla trabecular y el canal de Schlemm. Más del 90% del humor acuoso de la cámara anterior sale a través de esta vía. Entonces va malla trabecular y canal de Schlemm y el 10% sale por medio de la vía uveoescleral. El canal de Schlemm se comunica por medio de una serie de canales conectores junto con un sistema venoso. Existe una resistencia y disminución de la presión por la pared interna del canal de Schlemm, así como la presión de la malla trabecular proximal al canal está más aumentada que en el canal por sí mismo. Y la elevación de la PIO, digamos, cuando hay una elevación, la malla trabecular se distiende y la parte interna de la pared se mueve hacia la pared externa del canal de Schlemm. Les voy a pasar otro video para que entendamos un poco. The aqueous humor is a transparent, watery fluid that's secreted by the ciliary epithelium, which, in addition to secreting aqueous humor and providing nutrients to the lens and cornea, it provides structural support and helps to keep the shape of the eye. So that fluid's secreted into the posterior chamber,
and then flows through a narrow space between the front of the lens and the back of the iris through the pupil to the anterior chamber. From there, the fluid flows out of the eye through the trabecular meshwork, which is a spongy tissue that acts like a drain. And this allows the fluid to go down into a circular channel called the canal of Schlemm, and finally into the aqueous veins, which are part of the episcleral venous system, the veins around the sclera of the eye. In glaucoma, part of this aqueous humor drainage pathway becomes partially or completely blocked, so that fluid can't easily drain out. This causes the pressure within the fixed space of the anterior chamber to quickly build up, causing intraocular hypertension, which is defined as pressure greater than 21 millimeters of mercury, or 2.8 kilopascals. This high pressure effect. Bueno. Voy a hablar ahora de la relación de la presión intraocular con la presión venosa epiescleral, ¿sí? Entonces, existen vasos acuosos que se juntan con los vasos epiesclerales y conjuntivales del sistema venoso. Algunas drenan posterior a las venas epiesclerales o anterior hacia las venas conjuntivales. Cuando se eleva la presión venosa epiescleral, se transmite hacia el canal de Schlemm, cámara anterior y hacia todo el ojo. Aunque la presión intraocular esté elevada, la resistencia de la pared interna del canal de Schlemm puede estar sin cambios y el tono puede estar normal. Si la poscarga está elevada, la presión en todos los puntos proximales del sistema estará también elevada, sin la necesidad de cambios en el coeficiente del flujo a través del sitio de la resistencia. Por ejemplo, en eso que les mencioné, hay enfermedades como el Sturge-Weber o Schund-Dural que van a aumentar la presión venosa epiescleral. Por cada 1 milímetro de aumento en la presión venosa epiescleral, va a haber 1 milímetro de aumento en la presión intraocular, pero puede aumentar más la PIO en ocasiones, o sea, más que esta relación, pero generalmente es así. La presión venosa epiescleral normal va de 8 a 11 milímetros de mercurio. Ahora les vamos a hablar del flujo de salida o glaucoma de ángulo cerrado. A pesar de que el canal de Schlemm se extiende por 360 grados por adentro del limbo, hay resistencia al flujo circunferencial en el canal de Schlemm. El humor acuoso que sale a través de la circunferencia del canal de Schlemm por 1 hora tiene acceso al otro lado del canal dentro de 1 hora más. Y el humor acuoso que se mueve a través de todas las porciones del ángulo no se puede mover por toda la circunferencia del canal de Schlemm. Se pueden romper sinequias pupilares con láser argón si hubiera para restaurar el flujo y su función, y se puede evaluar la apertura del ángulo. Entonces, por ejemplo, en glaucoma de ángulo cerrado crónico progresivo, la cantidad de elevación de la presión intraocular es apenas proporcional a la cantidad del cierre angular. Si se forman sinequias anteriores, pues va a haber cambios irreversibles en la malla trabecular y en el canal de Schlemm. Obviamente, bueno, sinequias anteriores periféricas, ¿verdad? Para tomar o sacar la presión intraocular, o cómo se saca, es una fórmula P igual a F sobre C más PE, donde P es igual a la PIO, F es igual al flujo, C la facilidad de flujo y PE la presión venosa epiescleral. Así es como se va a sacar, digamos, la ecuación para sacar la presión intraocular. Y también se puede utilizar la fluorometría, que es para ver cómo está funcionando el humor acuoso. Entonces, ahí les presento en esta tabla ejemplos de la diferencia en el grado en la presión intraocular calculado. Por ejemplo, aquí, la presión intraocular normal, cómo se va a ver en el glaucoma, normal buena y normal mala, ¿sí? Entonces, pues, en cuanto a la relación que tiene la normal, por ejemplo, de 13 a 17 milímetros de mercurio, ya en el glaucoma va a haber de 29 a 49 milímetros de mercurio, ¿sí?
Acá es, digamos que un esquema de cómo va el humor acuoso y cómo es el flujo de salida de la vía convencional o sea, que también es llamada la vía trabecular, por la malla trabecular y el canal de Schlemm. Se puede dividir el canal en dos porciones y aquí se ven las cuatro porciones. Digamos, aquí está el canal de Schlemm, las venas acuosas y el círculo arterial que va por acá y los canales colectores externos y el plexo venoso intraescleral. En cuanto a la tensión del músculo ciliar, la parte longitudinal del músculo ciliar se inserta en el espolón escleral y tiene extensiones de sus tendones hacia la malla trabecular y el tejido yuxtacanalicular. La pilocarpina, que es un colinérgico, va a disminuir la pio por efectos del flujo mediado por el músculo ciliar. Las drogas colinérgicas no tienen efecto en la malla trabecular ni en el canal de Schlemm. Normalmente el tejido de la vía de salida está en tensión mecánica siempre y si se aplica un ciclopléjico, pues la tensión va a disminuir. La pilocarpina aumenta los espacios en el tejido yuxtacanalicular y la malla trabecular por aumento mecánico de la tensión. Como vemos acá en la imagen, acá tenemos la malla trabecular, la esclera, lo que habíamos visto justo en la parte del limbo, se va a formar el ángulo camerular, la córnea, y acá vemos el iris y los procesos ciliares. La pilocarpina y el carbacol, que son los colinérgicos directos, pueden causar un aumento en la acomodación y contracción del esfínter de la pupila y hacer miosis. Se trata el glaucoma primario de ángulo agudo con una droga de flujo de salida y se puede también usar una droga mecánica, ¿sí? Digamos que farmacológicamente no se ha podido controlar las diferentes porciones del músculo ciliar. O sea, solo están en general las que actúan ahí. Yo ya les hablé de la vía convencional, ahora voy a hablar de la vía no convencional o que se llama la vía uveoescleral. Esta vía, o sea, tiene dos caminos. O sea, estas dos vías, o sea, hay dos vías no convencionales. A través de la uvea anterior, raíz del iris, y esta es la vía uveoescleral, o a través del transporte de fluido de los vasos del iris, después venas vorticosas, y este se llama flujo uveocortical. Existe un nivel bajo y constante del humor acuoso hacia afuera de la cámara anterior, después músculo ciliar, y tiene digamos que esta es más directa, pero solo es el 10%, o sea, solamente pasa a la cámara anterior, después músculo ciliar y la salida del ojo por la esclera y vasos uveales, nada más. La contracción del músculo ciliar por agentes colinérgicos disminuye el flujo de salida por esta vía y en la otra vía los cicloplégicos relajan el músculo ciliar para incrementar el flujo de salida. Esta vía es independiente de la presión. Cuando se eleva la pio, el volumen del fluido incrementa, es casi constante. El flujo uveoescleral, el humor acuoso pasa a través de la raíz del iris y los espacios intersticiales del músculo ciliar para alcanzar el espacio supracoroideo. De ahí pasa al tejido epiescleral a través de los poros esclerales que rodean los vasos ciliares. La membrana extracelular del músculo ciliar contiene colágeno tipo 1, tipo 3, 4 y fibronectina y laminina. Estas producen resistencia al flujo entre las vías las vías y la acción de ciertos agentes farmacológicos.
Flujo oveocortical. El flujo oveocortical es el flujo unidireccional al lumen de los vasos del iris por medio del transporte vesicular no dependiente de la energía. Puede haber un proceso de flujo osmótico del humor acuoso a la circulación venosa uveal facilitado por el alto contenido proteico en los vasos sanguíneos. Si se eleva la presión intraocular, hay aumento de la resistencia del flujo del humor acuoso y colapso del canal de Schlemm debido a la distensión de la malla trabecular. Puede haber un aumento de las vacuolas endoteliales con abombamiento de la pared interna de las células endoteliales hacia el canal. En cuanto a los medicamentos del flujo de salida, los medicamentos estos van a ser: en el glaucoma primario de ángulo abierto hay resistencia al flujo de salida del humor acuoso debido a la malla trabecular. Existen medicamentos específicos hacia la malla trabecular y puede revertir la normalidad del flujo de salida del humor acuoso. Y esto sería todo. Espero que hayan comprendido un poco. Muchas gracias por su atención.